Hola, soy Santiago López González. Bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas de los hechos en torno al COVID-19 en nuestro continente. Demos un vistazo entonces a los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Hay preocupación en las comunidades indígenas en la región de la Amazonía, que se extiende por territorios de Brasil, Colombia, Perú, entre otros países. A pesar de la baja densidad de población en la zona, el río Amazonas sirve como vía para una rápida propagación del virus a lo largo y ancho de esa zona. También ha quedado en evidencia los problemas que hay para garantizar allí la salud, y la infraestructura también es deficiente en esta zona de la Amazonía. Hablamos ahora también de Chile. Allí el aumento de los casos en la capital de ese país suramericano ha llevado a las autoridades a instaurar la cuarentena obligatoria en el área metropolitana de la ciudad de Santiago, la capital. Vamos a ver cómo está avanzando esta medida, que comienza próximamente en algunas horas. Y para el cierre vamos a conversar también sobre un reporte exclusivo de France 24 sobre personas que se han curado después de padecer COVID-19. La historia de hoy nos lleva hasta El Salvador, en donde una enfermera, después de haber sido una de las que estaba combatiendo allí los casos de COVID-19, se contagió. Aún así siguió atendiendo a los enfermos. Fue también víctima de la discriminación por ser personal del sector de salud. Aún así, nos viene a contar su historia aquí en France 24. Pues comencemos. Ya lo estábamos anunciando en los titulares. Hay preocupación en las comunidades indígenas en la región de la Amazonía, que comprende territorios tanto de Brasil como de Colombia, Perú, también Ecuador y Bolivia. Pero nos vamos a centrar en Brasil, en Colombia y en Perú. Allí hay una deficiencia en la infraestructura y también en la cadena de abastecimiento para las poblaciones más apartadas. El mismo río Amazonas ha servido como una vía que facilita la expansión del virus en esta zona. Veamos. Las poblaciones de la Amazonía suramericana son poco numerosas, pero muy vulnerables. En Brasil, las comunidades indígenas de la zona denuncian que gran parte de su población ha sufrido síntomas de COVID-19 y hasta se registró un fallecido. Nadie ha venido a ayudar a la comunidad en el momento en el que más lo necesitábamos. Casi toda la comunidad se enfermó con síntomas similares a las del COVID-19. No puedo decir cuál era la enfermedad, pero sucedió en un momento en que no lo esperábamos. El problema es que no pueden saber si es coronavirus o no, ya que no hay pruebas disponibles. En Colombia, el departamento de Amazonas registró el mayor número de casos en el último día y posee datos mucho peores en relación a la población que los que tiene Bogotá. El peligro de propagación del virus está en torno al río Amazonas. En Perú, Iquitos registró casi 1.600 contagios. En Brasil, la región concentra el 8% de los casos del país. Y en Colombia, Amazonas concentra 718 positivos. Ante esta situación, el gobierno de Perú decidió actuar y repartir 400.000 mascarillas entre la población indígena. El virus entró por las grandes ciudades, pero puede arraigar en estas comunidades aisladas y empobrecidas y causar estragos ante la falta de medios disponibles. Para conocer más detalles de lo que sucede en la región de la Amazonía brasileña, en France 24 conversamos con el señor Arthur Virgílio Neto, alcalde de la ciudad de Manaus, que es la ciudad más grande del norte brasileño, también es la capital del estado de Amazonas, y es uno de los focos de mayor cantidad de contagiados y de fallecidos en Brasil por cuenta del COVID-19, lugar desde donde también se ha esparcido a una buena parte de esa zona del norte del país. Esto fue lo que nos contó. El gobierno federal envió al gobernador del estado, yo soy el alcalde, envió un refuerzo de personas y también de insumos muy grande. La situación en Manaus ya estuvo peor, es muy grave, pero ya estuvo peor. Es dramática, yo la considero dramática, pero yo estoy muy preocupado también con nuestro hinterland, porque nosotros tenemos 62 ciudades en Amazonas. Manaus, que detiene mucho más do que la mitad de la población, y otros 61 ciudades que son muy poco pobladas. Las cuatro mayores juntas tienen más o menos 400.000 habitantes. Es una diferencia muy grande.
E de los 61 ciudades del Interland, nosotros tenemos no más que 4 o 6 com alguns leitos de tratamento de unidade de tratamento intensivo, de UTI, unidade de tratamento intensivo. Então, é uma situação muito grave que pode dar um genocídio, porque as pessoas não têm como se defender. Algumas pessoas escapam por serem mais fortes ou por uma razão qualquer do destino, mas não há no Interland nenhuma arma para enfrentar o Covid-19. Acá em Manaus, as coisas são muito difíceis, ao ponto de nós estarmos trabalhando ajuda internacional para fazermos um trabalho melhor, mais eficaz. Pero eu estou preocupado com o Interland e também com os indígenas. Nós temos uma preocupação muito grande. É uma parte de minha luta proteger os indígenas. Eles são muito gregários, eles trabalham juntos, eles decidem a vida de cada juntos em conselhos. Então, eles são vítimas muito fáceis para o corona. O número me ha assustado e isso se ha dado no Rio Solimões, em los municípios mais cerca da tríplice frontera, que é Brasil, Colômbia e Perú. La entrevista completa con el señor Arthur Virgilio Neto, alcalde de la ciudad de Manaus en Brasil, la puede ver en la programación de France 24. También relacionado con este país, después de un mes de estar en el cargo, el ministro de Salud Nelson Teich renunció a esta cartera y también queda para la otra semana en la agenda una reunión binacional entre el gobierno de Colombia y de Brasil para determinar medidas para mitigar el contagio precisamente en la frontera, precisamente de Colombia, el país del que vamos a hablar. Allí el departamento de Amazonas tiene la mayor tasa de contagios de COVID-19 en ese país suramericano. Leticia, que es la ciudad capital, presentó un repunte de casos en los últimos días. Preocupa particularmente la situación de la cárcel local, en donde más de la mitad de los reclusos han sido ya diagnosticados con el virus del COVID-19. La ciudad está ubicada en una triple frontera y ha tomado medidas para evitar la llegada de casos importados procedentes de Brasil y de Perú. En Colombia, las alarmas por COVID-19 suenan en el departamento de Amazonas. Hace menos de un mes se reportó el primer caso. Hoy tiene la tasa de contagios más alta del país, según el Instituto Nacional de Salud. Son más de 800 pacientes en un territorio de unos 66.000 habitantes. La cárcel de su capital, Leticia, se ha convertido en uno de los mayores focos de infección. La mitad de los reclusos han dado positivo por el virus. El día de hoy seguimos reclamando al Gobierno Nacional la falta de recursos que ha otorgado para mitigar este COVID-19 en las cárceles del país. El hacinamiento, como en la mayoría de las cárceles del país, ha contribuido a la rápida propagación del coronavirus. Este centro penitenciario tiene una capacidad para 118 reclusos, pero hay al menos 180. Leticia se ubica justo en la punta sur de Colombia. Limita con los dos países más afectados por COVID-19 de América Latina, Brasil y Perú, por lo que el presidente Iván Duque ordenó el envío de tropas hasta allí. Se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante. Precisamente el primer caso de COVID-19 registrado en la cárcel de Leticia hace más de 2 semanas fue el de un funcionario que había estado en Brasil días atrás. Habitantes del departamento denuncian que no cuentan con los suministros médicos ni con la capacidad para abordar la emergencia. Varios países de la región de América Latina terminaron su primera semana de una leve apertura y también de reactivación de algunos sectores de la economía, pero también algunos se mantienen todavía en confinamiento, y esto representó un repunte durante esta semana en los casos de contagio, fallecidos y también los recuperados. Veamos algunos países de la región, veamos Nicaragua en Centroamérica. Este país llama mucho la atención porque no hay un número de cifras oficiales sobre el avance de la pandemia. El gobierno nicaragüense tampoco tomó
tomó medidas preventivas y la vida siguió en ese país con una aparente normalidad. Pero los hospitales están saturados. Las autoridades han indicado que hay un aumento en los casos de neumonía, pero como no realizan pruebas de diagnóstico, no se sabe si esto está relacionado con el COVID-19. Los países vecinos, en este caso Honduras y Costa Rica, han blindado sus fronteras para evitar el ingreso de personas contagiadas sin diagnosticar procedentes de Nicaragua. Hablemos ahora de Colombia, en el norte de Sudamérica. Allí el número de contagios casi se ha duplicado en lo que va del mes de mayo. El 49% del total de los casos que han sido diagnosticados en este país son casos que han sido registrados en las últimas 2 semanas. No muy lejos de allí, en Ecuador, que en un momento fue un foco de la pandemia en la región de Sudamérica, ha reducido el número de contagios del total de las personas diagnosticadas. Solamente el 18% corresponden a personas que han sido diagnosticadas en el mes de mayo. Esto coincide también con ese cambio de fase a nivel nacional que pasaron de la de confinamiento al distanciamiento social. Y vamos a conocer los detalles de otros países de la región. Vamos a conectar con nuestros corresponsales en Chile, en Perú y en México. Precisamente en Chile, en este país, entra en vigor la cuarentena obligatoria para el área metropolitana, es decir, la ciudad de Santiago, la capital. Allí Patricia Luna nos va a dar más información. Muy buenas noches, Patricia, allí en la capital chilena. ¿Y cómo van esos preparativos previos al inicio de la cuarentena oficialmente ya obligatoria en este país suramericano, particularmente la capital? Estamos enfrentando la crisis sanitaria más importante de la historia de nuestro país. Con esas palabras se dirigió hace escasamente un par de horas el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, a la población para reforzar el mensaje del inicio de esta cuarentena, en el que se pide a la población que por favor se quede en sus casas. Recordemos que hasta el momento lo que se ha vivido en Chile son cuarentenas dinámicas o progresivas, es decir, barrios de la ciudad que entraban y salían de cuarentena en función de la evolución del número de contagios. Esta es la primera vez que toda la ciudad de Santiago, prácticamente 8 millones de personas, estarán bajo extremas medidas de confinamiento, la medida más drástica tomada hasta la fecha. En la región metropolitana, en las salidas de la capital, se instauraban 3 cordones sanitarios para vigilar que no salieran muchos autos y vigilar la entrada y salida de autos. Sin embargo, se registraban también congestionamiento de tráfico, muchos autos que salían de aquí hacia la zona de Valparaíso, Viña del Mar, hacia la zona costera, pese al reiterado llamado de las autoridades a no abandonar la región metropolitana, a no trasladarse. Una medida que ha generado bastante polémica en los últimos 2 meses. También 14.000, 15.000, casi 15.000 dispositivos de la policía, de las Fuerzas Armadas, pasarán a estar en las calles para vigilar que las personas empiezan a cumplir de manera estricta esta cuarentena en las próximas horas. Patricia, en la capital, en la ciudad de Santiago, la red hospitalaria está entre un 85 y un 90% de saturación. Ya prácticamente está llegando a sus límites. ¿Cómo van a enfrentar entonces la situación para los próximos días cuando está previsto que haya también más casos? Existe mucha preocupación porque la cifra del 85% se refiere a todo el país, pero en la región metropolitana, donde se concentra el 80% de los casos, ya estamos en un 90%, en algunas partes de la ciudad incluso un 95%, según declararon las autoridades. Ya se empieza a trasladar a pacientes desde la región metropolitana a otras regiones, por ejemplo, vecinas. La región de O'Higgins recibió a los primeros casos en los que se trata de descongestionar un poco el sistema de salud de la región metropolitana, que se encuentra saturado. También esta semana vimos cómo las clínicas de salud privadas reportaban que no van a tomar casos de coronavirus a pacientes, a no ser que muestren claros signos de contagio, excepto en ciertos casos. Vemos signos entonces de saturación de la red y existe preocupación en el país al respecto. Patricia, rápidamente, esta medida llega tarde y han criticado mucho al gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Así es, la medida y el anuncio de la cuarentena total fue recibido con fuertes críticas, especialmente de la población en general, que se manifestaba en redes sociales y convertía en trending topic el hashtag cuarentena total, pero también de ciertas instituciones, como por ejemplo el Colegio Médico. Su presidenta era bastante crítica en las últimas horas, afirmando que el gobierno no había tomado ninguna de las recomendaciones que se le había otorgado y también diciendo que estaban cansados de hablar a la pared y que esperaban que a partir de este momento el gobierno gestione de otra manera y que sea el presidente el que se ponga a la cabeza y no el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Gracias, Patricia, por este reporte desde la ciudad de Santiago. Nos vamos ahora entonces hasta Perú. Allí Francisco Zacarías nos habla más de la situación que está viviendo ese país suramericano. Francisco, en Perú también hay un repunte de los casos por el coronavirus. Los expertos dicen que son los picos más altos que se están registrando en este país y que pronto van a llegar a la llamada meseta para comenzar el descenso de la curva de contagio. ¿Qué acciones está tomando entonces el gobierno del presidente Vizcarra? Buenas noches, Santiago. Para decirles que el presidente Martín Vizcarra ha anunciado que Perú ya llegó a la denominada meseta de contagio y que la curva de infectados comenzará a descender paulatinamente en los siguientes días. Del mismo modo, coinciden científicos locales quienes indican que la meseta se extendería hasta los primeros días de junio, hasta esa fecha, pero estas afirmaciones entran en controversia con algunos especialistas, como es el caso del exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien nos ha informado que en Perú no se puede hablar de una meseta nacional o de una curva de contagio nacional, porque lo que vive el país es una pandemia heterogénea. Y en ese sentido, el doctor Ugarte afirma que es distinta la curva de contagio que se registra en Loreto con la que se produce en Lima y así. Pero en lo que todos coinciden es en la preocupación por las estadísticas oficiales. Se han registrado al día de hoy más de 84.000 contagiados, más de 2.000 muertos por el COVID-19. Y lo que es siempre la preocupación es que las cifras más altas se registran en Lima, en la región Loreto, en Ucayali y en algunas regiones del norte de la costa del Perú. El panorama en todos es el mismo: hospitales colapsados o a punto de colapsar, faltan camas para atención a los pacientes, el oxígeno se está acabando y los médicos libran una dura batalla para atender esta situación. Hay más de 800 médicos contagiados, 20 ya han muerto y Perú está haciendo denodados esfuerzos por atender a esta emergencia sanitaria. Se ha dispuesto el envío de toneladas de medicinas, implementos médicos y otros insumos. Hasta el propio avión presidencial ha sido dispuesto para atender a esta emergencia. Francisco, y allá en Perú el desconfinamiento empieza oficialmente el 25 de mayo. Gracias por este reporte desde Lima. Nos vamos desde Lima nos vamos hasta México. Vamos a ver cómo avanzan los preparativos para la reapertura de algunos sectores en algunos municipios a partir del 18 de mayo y también del total de la República Mexicana a partir del 1 de junio. Mario Carbonell en Ciudad de México. Buenas noches y detalles de estos preparativos. Y el gobierno ha sido criticado porque no ha sido muy claro en sus medidas. Así es, México rebasa ya los 4.700 muertos y en esta semana se ha dado la mayor cantidad de muertos cada día, así como el mayor número de contagios confirmados cada día. Por eso ha llamado la atención que precisamente en esta semana se haya anunciado la reapertura económica, como ya lo comentabas, a partir del 18 de mayo para 269 municipios en donde no se ha detectado presencia de coronavirus y para el 1 de junio para el restante 90% de los municipios del país. Se han determinado también como actividades esenciales el sector de la construcción, la minería y la industria automotriz. Todas estas medidas pues, han generado diversas reacciones. En primer lugar, de los gobiernos estatales por la preocupación que hay por el regreso a clases. Al menos la mitad de los gobernadores del país han decidido que no van a regresar a clases de manera presencial, independientemente del color del semáforo que se estableció para el regreso escalonado. El secretario de Educación ha dicho que solamente con un semáforo en verde podrán volver a la actividad escolar, pero estos gobernadores han dicho no vamos a volver en este ciclo escolar, será de manera virtual.
En el lado de la industria automotriz también ha habido mucha controversia porque pues en un inicio se anunció que reactivaría la actividad, pero después se dijo que no, que será hasta el 1 de junio y la inquietud aquí es por la compenetración que hay con la cadena de suministro en Estados Unidos. Hay muchas armadoras aquí en México que pues fabrican autopartes que son esenciales para la industria automotriz en Estados Unidos y entonces las pérdidas han sido mayúsculas. Se ha determinado que si se cumplen con unos protocolos que se determinaron de sanidad, podrán entonces la industria automotriz retomar actividades antes del 1 de junio solamente si son avalados. Las instancias de salud, algunos especialistas que no son del gobierno, ponen en duda el que se haya aplanado la curva de contagio como se ha asegurado, puesto que se han dado, como ya mencionaba, en los últimos días la mayor cantidad de muertos y de contagios. Patricia, Francisco y Mario en Santiago, Lima y en Ciudad de México, gracias por estos reportes para este informativo de France 24. Y México, como ya lo vemos, pues está preparando para esta reapertura gradual en la economía, todo esto en medio de un repunte de los casos de contagio y también de muertes de COVID-19, pero también ante un dramático incremento en el desempleo que deja también en incertidumbre a los ciudadanos sobre la necesidad de hacer un balance entre las garantías de salud para la población y sostener el aparato económico mexicano. Con las muertes y contagios en su pico más alto desde que empezó la pandemia, México prepara su retorno a la actividad económica. Este plan es de aplicación voluntaria. No van a aplicarse medidas coercitivas. Nada por la fuerza. El plan de reapertura presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implica que, además de pasar a considerarse esenciales las industrias de construcción, minería y fabricación de equipos de transporte, el 18 de mayo volverán a la normalidad con clases de colegios incluidas 269 municipios en 15 estados, aquellos que no han registrado casos de COVID-19, y el 1 de junio iniciará el desconfinamiento en el resto del país. Al levantar las medidas sanitarias nacionales, no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación de esta epidemia, lo que quiere decir es que quedan debajo y estarán dinámicamente adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad y la capacidad resolutiva de los estados y de los municipios. El anuncio coincide con dos repuntes. Por un lado, el elevado número de muertes diarias por la pandemia y por el otro, una pérdida de empleos formales sin precedentes, más de 550,000 en solo abril, lo que lleva la cifra total de reducción de plazas laborales por la crisis sanitaria a más de 750,000 en un universo de 55 millones de trabajadores, la mitad de ellos informales. Y Colombia cumplió su primera semana bajo una nueva etapa de la cuarentena que supuso un marcado alivio del confinamiento pese a que aún no se ha llegado al pico de los contagios en ese país. La medida permitió la reactivación de 15 sectores productivos ligados a la construcción y a las manufacturas. En Bogotá, la capital del país, los comercios también se están adaptando a las nuevas modalidades de atención al público a la par que las calles también empiezan a retomar sus flujos de circulación. Colombia sigue en cuarentena, pero de forma más relajada. Desde el 11 de mayo, el país entró en una nueva fase del confinamiento con la reactivación de 15 sectores productivos, incluyendo la construcción y las manufacturas. Para Bogotá, la capital y principal foco de la pandemia en el país, significó que unas 2,3 millones de personas fueran habilitadas para salir a las calles. Ya estamos empezando a laborar de nuevo, ya se ve mucho más flujo de gente en las calles. Pese a que en Colombia el pico de contagios aún no ha llegado y el Ministerio de Salud lo prevé para finales de junio o inicios de julio, el relajamiento del confinamiento responde a un intento de reactivar la economía, aunque en buena medida depende de la informalidad. En Colombia hay pocos, comparativamente hablando con otros países, pocos casos y pienso que también pues, es importante que haya la posibilidad de volver poco a poco al trabajo de manera equilibrada y guardando precisamente las medidas de prevención. En esta nueva etapa, el gobierno local suprimió la medida que restringía la circulación de las personas según género.
pero dispuso un protocolo que incluye el uso obligatorio de mascarillas, el respeto de un distanciamiento de 2 metros, el lavado de manos cada 2 horas y, dentro de lo posible, evitar el uso del transporte público. Los comercios habilitados para volver a funcionar también están acostumbrándose a una forma de atención diferente, como esta imprenta, que recibe a sus clientes en la entrada, marca en el suelo la distancia adecuada y exige el uso de tapabocas. Pero el camino para la recuperación de los comercios se asoma largo. Muy poca gente. Estamos implementando la venta por internet, por redes sociales, mandamos correos avisando los servicios por WhatsApp, por todas las redes sociales. Ya empezamos y vamos poco a poco, pero el cambio ha sido total. La cuarentena en Colombia se mantendrá al menos hasta el 25 de mayo, pero la llamada nueva normalidad ya comenzó a regir en un país que, al igual que muchos otros, se debate entre las necesidades económicas y la emergencia sanitaria. Y en nuestra selección de lo más destacado en las redes sociales nos vamos hasta Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, no cesa en sus comentarios para culpar a China por el inicio y la expansión del coronavirus. En su cuenta en Twitter, el mandatario criticó la relación comercial entre los dos países, que calificó de costosa, y señaló que cientos de acuerdos comerciales firmados no harán contrapeso a las muertes provocadas por el COVID-19, virus que tuvo precisamente su origen en la ciudad de Wuhan, uno de los argumentos usados por Trump para culpar a esa nación asiática. De Estados Unidos nos vamos hasta Bolivia. Este país sigue en estricto confinamiento, a diferencia de varios de sus vecinos. La presidenta interina de este país, Yanine Áñez, anunció la llegada de 170 respiradores que serán distribuidos en los 9 departamentos de ese país. Recordemos que las regiones de Santa Cruz y La Paz son las que más casos de contagiados y fallecidos han registrado en ese país suramericano. Y la medida del confinamiento llevó a que cerca del 95% de los menores de edad en la región de América Latina y el Caribe no puedan asistir de manera presencial a las clases en las escuelas. La educación virtual o en línea ha sido la solución para garantizar la educación de los menores, pero también representa un desafío de alto nivel para los docentes, los padres, las autoridades y para los mismos sistemas de educación. La pandemia dejó en evidencia nuevamente una diferencia social y una amplia brecha digital. Veamos. La foto de Alexander Contreras se hizo viral en El Salvador. Este estudiante universitario tiene que subirse a los árboles para conseguir señal para su teléfono y atender a sus clases en línea. La imagen llevó al gobierno de Nayib Bukele a prometerle asistencia. Como Alex, otros estudiantes en zonas rurales de este país también se ven obligados a ingeniárselas para estar conectados, llegando a colgar sus celulares en el aire en búsqueda de la ansiada red. Si hablamos de la educación virtual, hay que hablar de Internet, y en América Latina esto evidencia una brecha digital. Aproximadamente 2/3 de la población tiene acceso a la red, según Naciones Unidas, pero con escenarios tan distintos como el de Chile, en donde el 80% de la población puede entrar a Internet frente al 25% de Nicaragua. Son las computadoras. Pero la educación virtual no tiene marcha atrás, según el periodista y profesor Juan Carlos Salazar de la Universidad Católica Boliviana, que reconoce las dificultades que hay en su país a la hora de acceder a Internet. Hay muchas familias que no tienen el Internet en su casa, y si lo tienen, tienen un solo computador donde, además de la educación virtual de los hijos, los padres o los hermanos mayores deben trabajar también a distancia. Pero hay que tener en cuenta que la enseñanza virtual ha llegado para quedarse y vamos a hacer muy bien en adaptarnos cuanto antes a ello. Ok, ¿escuchamos? Oigamos. A Natalia y a Salomé les está costando esa adaptación. Viven en Bogotá. Natalia es productora de cine y televisión y es madre soltera. Hoy más que nunca es la mano derecha de su hija de 9 años. Me toca apoyarla hartísimo en la educación virtual. Ha sido muy difícil porque yo también tengo mis cosas que hacer. Y aunque ella ya domina el computador y todas las aplicaciones a las que ella necesita entrar, de todas formas todo el tiempo es como mamá, ¿qué hago acá, mamá? ¿Qué hago en esto otro? Para Lucía el cambio no ha sido difícil. Con 15 años, esta adolescente argentina está en el penúltimo curso de secundaria antes de llegar a la universidad. Es como que estoy más organizada con las cosas porque tengo todo ahí en la computadora y sí, lo estoy llevando bien, por suerte. Aún no tiene claro qué estudiar. Le gusta la administración y la economía, una carrera que afrontará tras una fuerte huella dejada por el COVID-19 sobre la educación universal.
Son muchas las personas que han padecido COVID-19 y han sobrevivido para contar su historia. Es el caso de Verónica Portillo, una enfermera salvadoreña que estaba en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Por ese motivo se contagió, vivió en carne propia la discriminación por ser personal de salud, padeció la enfermedad y se recuperó. Esta es su historia. Mi nombre es Verónica Alejandra Portillo, tengo 31 años. Soy técnico en enfermería y laboro en las unidades móviles de Fosalud. Pues creemos que fue contagio de alguna compañera que estaba así, entonces el hecho de estar en el turno con ella en algún momento que nos bajamos mascarilla fue como para comer, uno se la quita, ¿verdad? Entonces en algún momento fue el contagio. Fue positivo porque vinieron a mi casa, tocaron la puerta y me dijeron que me esperara y luego regresó a los 20 minutos el policía y me dijo, mire, su prueba salió positiva, su prueba de COVID salió positiva. Entonces ya venían los médicos, todo, con el traje especial para trasladarlo y me dicen, me voy a llevar a sus hijos. Yo quedé en shock, entonces estaba con tos y con cansancio. Yo lo había visto en pacientes el distrés respiratorio, pero uno es como que no le llega aire, o sea, por ningún lado y entonces empieza usted como a hacer esto porque quiere agarrar aire, entonces es desesperante, o sea, en ese momento solo quisiera uno que le pusieran algo para respirar bien. Las doctoras me decían desde afuera, Verónica, ¿cree que nos ayuda? Porque para ellas implicaba tardarse 20 minutos en ponerse el traje y entrar, entonces yo lo que hacía era estar pendiente de los pacientes, o sea, siendo paciente yo, estar pendiente de los pacientes que tuvieran el oxígeno. Creo que la discriminación de la población para el personal de salud es bastante grande. Aquí no lo ven como héroes que le dicen en otro país, aquí no, aquí lo ven a uno con uniforme y mejor se apartan. Y quisiera volver a eso, ayudarles, ahora que yo ya lo viví, quisiera estar con los más críticos y me dicen, no vas a aguantar el traje, no importa, se aguanta, ya lo pasé. Y este fue nuestro resumen en COVID-19 la semana en América. Recuerde que usted puede escribir y dejar sus comentarios también en las redes sociales de nuestra cadena y ver este y otros programas que tenemos disponibles para ustedes. Nos vemos la próxima semana.